Entremos a ese tema de la educación, que son los principalísimos, sin duda, en estos momentos. Si podemos recuperar con nuestro equipo de producción lo que dijo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo que dijo Andrés Manuel, lo que dijo Mid, lo que dijo Anaya. Todos hablaron del tema. Castañón hace una especie de reto, le responde Andrés Manuel, luego viene lo que dice Anaya y lo que dice Mid. Si quieren, hacemos un recuento, lo escuchamos y los ponemos a discutir el tema. En materia educativa estamos confundidos. El discurso y la propuesta de el jueves a 10 por la educación o el discurso del sábado ante los maestros de la CENTE. Si discutimos la transformación, estamos abiertos porque necesitamos del talento moderno. Si no discutimos la transformación, sino solo la regresión, eso es clientelar y eso es chantajear electoralmente para buscar el voto corporativo, y en eso no estamos de. Ya no voy a fijar la postura acerca de la mal llamada reforma educativa, porque ya lo hice en Guelatao hace 4 días, en la tierra que vio nacer al mejor presidente de México. Hice el compromiso de que vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Con su idea de cancelar por completo la reforma educativa, López Obrador en el fondo lo que pretende es privatizar la educación al entregársela a grupos de interés que son ajenos al bien común. La visión de Andrés Manuel, que no resuelve ni los problemas del país, ni de la educación, ni del magisterio. No se ve en sus propuestas interés por la calidad de la educación, ni tampoco compromiso con el futuro de los niños de México. Bueno, gira en torno al planteamiento de López Obrador la discusión, porque está diciendo cancelar, lo acabamos de escuchar hace un momento, ¿no? Cancelar la reforma educativa con todas sus implicaciones. Creo que valdría la pena, propongo, Jesús, que nos cuentes con más detalle exactamente en qué se traduce el planteamiento cancelar la reforma educativa. Y oigamos lo que dice Mariana y Emilio sobre el tema, pero creo que es muy importante ampliar lo más posible en qué están pensando. Bueno, primero hay que hablar del origen de este conflicto, porque es un conflicto social, es un conflicto sindical y también, digamos, tiene que ver con la visión de país. Entonces, no puede haber una reforma educativa en ningún país si no involucras al principal actor, que son los maestros. Entonces, de origen, la reforma que se llevó a cabo en el marco del Pacto por México atentó contra el derecho de los maestros a participar en la reforma misma de la educación. Entonces, ahí se generó un conflicto político. Ahora, lo que estamos planteando nosotros es resarcir el problema de origen, que es no haber tomado en cuenta a los maestros, buscar el punto de vista de los padres de familia y construir con ellos, en un diálogo, con otros actores y especialistas, pues una verdadera reforma educativa, que implica, por un lado, no hacer lo que hicieron como se hizo ahora, que es colocar la evaluación y los temas de desempeño académico, o bueno, de enseñanza y pedagógica, en función de los derechos laborales. Eso distorsiona completamente una reforma educativa. Sí, creo que nos debemos centrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las condiciones que tienen las escuelas, y creo que las condiciones en las que los maestros dan clases, y ese es el centro de la reforma. Deja preguntar un poco más, y ahora escuchamos a Mariana y Emilio. ¿Cómo transitaría el asunto? Es una reforma que hoy está vigente, que está en funciones, que está aplicándose de la forma en que se ha podido aplicar en este sexenio, que efectivamente hay una parte del magisterio que se opone a la reforma. ¿Qué están planteando? ¿Derogar la reforma? ¿Reformar la ley educativa? ¿Por dónde iría? Sí, nada más una precisión. Normalmente, ahora que estamos en este proceso electoral y en campañas, pues se caricaturiza, digamos, se intenta utilizar ciertas cosas en favor, pero en el caso de la reforma educativa se ha trivializado la crítica, y creo que no, o sea, se trata del sindicato más grande del país y de América Latina, y se trata del sector social más importante para el futuro de México. Entonces no es cualquier cosa. Entonces, no, es una cosa aquí, enorme. Lo que yo me gustaría señalar es que Andrés Manuel lo dijo muy claramente, que en el caso de la reforma educativa, además de medidas de apoyo a los estudiantes, a las escuelas, de eliminar, por ejemplo, las cuotas, que son cosas que se plantearon el sábado en Guelatao, se plantea algo muy claro: se va a plantear una iniciativa ante el Congreso, o sea, es una decisión del Congreso, una reforma
a la ley del servicio civil de los maestros, quitando la parte punitiva de la evaluación. Los maestros no se oponen a la evaluación. O sea, nosotros como propuesta en el sector educativo, la evaluación es algo muy importante, pero no tiene que estar condicionada ni indexada a la vida laboral, ni a la contratación y a la permanencia. Lo pregunto porque si usas la palabra cancelar como la usó Andrés Manuel, uno se puede imaginar que pueden abrogar la ley o una cosa así. ¿Están pensando reformar la ley? ¿Ese es el tema? ¿Reformar para la ley? Quitar toda esta parte, digamos, de daño, amenaza y violación a los derechos laborales de los maestros. La otra parte, la parte pedagógica, de educativa propiamente, entraríamos en un proceso de diálogo y de construcción y de reforzamiento, retomando lo bueno que hay. ¿Qué dice Mariana Benítez? Bueno, totalmente aquí un caso más donde se hacen bolas completito, ¿no? Los de Morena, empezando por todos los voceros, con todo respeto a Jesús. Porque ayer escuchaba también perdona. ¿Dijiste? Es que está aquí. No, con todo respeto. Y empezando por Jesús, porque está aquí o porque... Jesús Cantú. A ver, puedes... Chucho también, o sea, los he escuchado, ¿no? Y también he escuchado el Maréndide y el Venga para que se defienda. Andrés Manuel ha sido totalmente claro que quiere cancelarla, ¿no? Y ya es nuevamente en la interpretación de sus voceros que han venido haciendo matices. Por ejemplo, ayer Jesús Cantú decía, no solo se va a reformar la ley del servicio docente, ¿no? Y aquí están diciendo, vamos a reformar la ley para quitarle la parte punitiva. Cuando yo escuchaba ayer al vocero de Andrés Manuel, yo decía, todo eso tiene la reforma. Decía, queremos, sí estamos de acuerdo en la evaluación, pero que no se les amenace con que se les va a correr, ¿no? A ver, de cualquier forma, esta reforma no previó el despido inmediato de los profesores. Hay un esquema para evaluarlos y de acuerdo a esa evaluación saber si se les capacita o saber si se les reubica. No está, eso no tiene una parte punitiva, perdón. Y a ver, yo pregunto aquí en la mesa y a los que nos están escuchando, ¿no quisiéramos ver un sistema educativo donde los mejores maestros tengan un mejor sueldo, un mejor salario? ¿No queremos un sistema educativo donde los maestros se preparen, tengan incentivos positivos para acceder y ser promocionados? A ver, yo creo que si nos escucharan en Finlandia, Noruega, en todos estos lugares, países nórdicos, donde son campeones a nivel mundial de nivel educativo, yo creo que se reirían de nuestra discusión, sinceramente. Y te voy a decir una cosa, hay muchas mentiras sobre el tema de la reforma educativa. Dicen, es que nosotros vamos a profundizar en los contenidos. Por supuesto que también contempla, la reforma trae 3 ejes. Trae mejores maestros, ¿no? Trae, es decir, un esquema para generar evaluaciones y tener maestros de calidad, querer mejores contenidos y mejores escuelas. Todo eso lo contiene ya, que a lo mejor pueda ser perfectible, claro. O sea, a ver, José Antonio Meade está en la idea de perfeccionar aquello que se tenga que perfeccionar, pero la gran base ya la tenemos. No vamos a empezar a construir y abordar de cero. Me parece que sería la peor injusticia para este país. Entonces, el punto aquí es que no sabemos, Andrés Manuel está haciendo claro que con un gancho, una zanahoria quiere atraer a aquellos maestros que a lo mejor, pues sí, no se quieren evaluar. O sea, el punto no es falso eso de que sí queremos que se evalúen. No es falso. Aquí no hay a dónde hacerse, Carmen. Está muy fácil. O queremos maestros que se evalúen y cancelar las malas prácticas que antes teníamos en el sentido de que se vendían las plazas o se heredaban las plazas, o queremos maestros que se evalúen. Y hay que discutir bien cómo queremos incentivar a estos maestros probablemente, ¿no? Pero me parece que está muy clara la discusión, o se evalúan o no se evalúan, y lo que están proponiendo ustedes no se entiende, ¿no? Y me parece que aquí en el centro de la discusión para José Antonio Meade está la niñez y el futuro de la niñez y de los jóvenes. En el centro de la discusión de Andrés Manuel está claro que son los votos que quiere obtener para ganar esta elección. No le importa la educación. Honestamente, creo que está muy claro el debate. A ver, Emilio Álvarez y Casa, antes de escuchar la réplica de Jesús Ramírez. Gracias, Carmen. Mira, claramente el tema de la educación
es el centro de la viabilidad del país y de la discusión. Y me parece entonces que sí necesariamente como país tendremos que discutir esto. Y además tenemos que buscar espacios de encuentro, ¿eh? O sea, porque el 2 de julio vamos a despertar todos en el mismo lugar. Entonces, necesariamente la educación tiene que ser un espacio de encuentro. En el frente, esencialmente, hemos discutido 3 ideas para un poquito poner el contexto de esta discusión. La primera, estamos ante un problema de cobertura, calidad y equidad. A ver, hay algunos datos que ayudan. Más de la mitad de las escuelas de este país tienen problemas de agua, drenaje y energía eléctrica, Carmen. Más de la mitad de las escuelas de este país. Está pasando que en estas condiciones, Carmen, la estructura educativa reproduce desigualdad y exclusión. O sea, hay escuelas cuya condición generan que haya niños y niñas que no solo no son un interés superior del país, sino que se les niegan oportunidades de vida y desarrollo. Por eso está ahí la centralidad. Entonces, claramente tenemos un problema estructural. Segundo, sí tenemos un problema donde necesariamente tenemos que construir con la comunidad educativa, no solo con los maestros, por supuesto de manera desempeñada, y tenemos que entender esa potencia y esa construcción con los maestros. En el frente claramente hemos dicho que hay que quitar el carácter punitivo de la reforma, no puede ser pensado así como se ha dicho, porque es un error. O sea, tiene que haber un claro modelo de formación. Y mira, aquí hay datos también que son muy importantes, Carmen. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública gastó muchísimo más en publicidad que en capacitación a los maestros. Y eso es un dato que es escalofriante y ofensivo, Carmen. Mira, publicidad que maestros más. Se dedicaron a promover la reforma educativa, en particular a Aurelio Nuño, y hay un límite para saber si era la promoción de su persona como precandidato presidencial o la reforma. Pero los datos son de alarma, Carmen. Mira, el año pasado subejercieron en 62% la capacitación a los maestros. Gastaron 62% menos en lo que se refería a la capacitación a los maestros. Ahorita doy los números. Pero ¿sabes cuánto gastaron más en publicidad de lo que les autorizó el Congreso? 2,680%. El Congreso de la República, el Congreso de la Unión, les autorizó 70 millones para gastar en publicidad. 70 millones. Gastaron 1,963 en publicidad. Carmen, habiendo escuelas sin drenaje, es un delito, es un crimen, Carmen. No es aceptable que utilicen el recurso en el gobierno de Enrique Peña Nieto para eso. Claramente, entonces, y encima sacrificas la evaluación y la capacitación a los maestros. En lo que se refiere a capacitación, se habían presupuestado 1,963 millones. Y gastaron el 63% menos, Carmen. Es decir, la capacitación a los maestros no les pareció importante, pero sí la promoción de Aurelio Nuño. Fíjate, déjame nada más dar los datos que dan. En el 2013... Mariana dice... Ahorita termino la idea, Mariana. Termino la idea. Yo no te he interrumpido. A ver, no se pueden interrumpir brevemente, Mira, no pasa nada. En 2013 les autorizaron 84 millones, gastaron 257. En 2014, 90, gastaron 343. En 2015, 85, gastaron 796. En 2016 les autorizaron 77 y gastaron 1,082. Y en 2017, 70 y gastaron 1,900. A ver, ¿cómo es posible que el gobierno de Peña esté gastando lo que está gastando en publicidad? Eso, perdón, es un delito. Tercera idea, y termino nada más para terminar la idea. Tenemos un problema, y lo que hemos dicho con mucha claridad, de gestión educativa eficaz. O sea, necesariamente tenemos que entender que sí tiene que ir la reforma, pero que tiene que ser revisada. Ni puro aplauso, ni cancelación. La reforma ha sido mal implementada y necesariamente tenemos que entender que sí se necesita y que tenemos que generar la revisión de cómo ha sido implementada, porque me parece uno de los pilares fundamentales de la transformación de este país. Bueno, aquí nos quedan varios ejes, dos principales me parece. Seguir discutiendo el tema de la educación, sin duda, desde el ámbito mismo de la educación, pero también el tema político-electoral, porque ahí está el sindicato de maestros y todo lo que aquí se ha dicho. Y por otro lado, lo que aquí deriva, que es el asunto del uso del dinero oficial, dinero público, para efectos de la publicidad oficial. Más
aún hay que debatir el tema, se agrega, el tema de la publicación ya de la ley de publicidad oficial en estos días. La ley Chayote. La llamada ley Chayote, así le llamaron Hashtag los ley que Chayote. promovieron este amparo en la Corte, Claro. que resultó en una ley que pues no satisfizo a quienes promovieron ese amparo, entre otras muchas cosas. Es un tema principalísimo. Tú traes estos datos, Emilio, y dices cosas como las que acabamos de escuchar. Mariana Benítez, ¿qué dices tú? Sí, pero por lo visto a Emilio le importa más hablar de este tema que de dar a conocer las propuestas de su candidato y la posición en el tema de la reforma educativa. Yo he escuchado otras, por eso, digamos, yo he escuchado a través de otros voceros. Querido Freud, a la sala. Otros voceros la posición, pero la gente se queda con la idea incompleta. A ver, por alusiones, ¿no? Simplemente decirte que efectivamente hay un gasto ahí en publicidad, y lo que se ha argumentado por parte del propio Aurelio Nuño y por parte de la institución, pues es de que ese gasto, que por cierto no fue un gasto donde él apareciera ni figurara promocionándose, porque además hubiera sido una violación clara a la ley, era un gasto destinado sí a sensibilizar a la sociedad y destinado sí a difundir los alcances de la reforma. ¿Y por qué, dirán, y por qué de esta reforma y no de otras? Porque esta reforma, y concedo lo que dice Chucho, esta reforma tiene una trascendencia importante en el país, y desde luego polarizó mucho a la sociedad. Tenía un tema, tenía ahí el tema del sindicato que fue creciendo en su momento, y sobre todo al momento de la implementación, y hacía falta y era imprescindible difundir los alcances. Tan es así que hoy por hoy la gente, más del 60%, aprueba esta gran reforma que se hizo. Y no vamos a decir que es una reforma así de Peña Nieto, es una reforma en la que contribuyeron todas las fuerzas políticas. Entonces, me parece que era fundamental dar a conocer, y si alegan que fue una publicidad que se gastó para promocionar en particular a un político o a un servidor público, me parece que pues no viene al caso, porque era una propaganda o publicidad institucional. Ahora, lo que yo te voy a decir es, efectivamente, si hay retos que hacer y tomar las cartas sobre el asunto, sobre la implementación, por supuesto, es una implementación gigantesca. Estamos hablando de millones de escuelas, estamos hablando de millones de alumnos. Nuestro sistema es de los más grandes que tenemos. Hay más de 36 millones de alumnos, 2 millones de docentes. Claro que es un reto gigantesco, y un reto que se puso como prioridad en este gobierno, y ahí sí hay que decirlo, en este gobierno, cosa que no hicieron los gobiernos del PAN, sino todo lo contrario, Emilio, y aquí hay que ser autocríticos. En el gobierno de Felipe Calderón, pues sabemos lo que pasó, sabemos la alianza que también hubo con el Bester, y quién estaba al mando de las subsecretarías importantes, y obviamente el resultado es que no pasó nada, que la situación era insoportable en términos de los niveles educativos que estábamos teniendo en nuestro país y que todavía estamos teniendo, ¿no? Entonces, me parece que se ha hecho un gran esfuerzo por invertir a la infraestructura. Van 50,000 millones de pesos que se han destinado para mejorar los planteles, que faltan muchos planteles, por supuesto, nadie está diciendo que el tema de la infraestructura está acabado. Se han invertido en escuelas de tiempo completo, se cuadruplicó, se pasó de 6,000 a 25,000, y lo que quiere José Antonio Meade, por cierto, es pasar de 25,000 escuelas de tiempo completo, de calidad, con alimentos y con un buen sistema de seguridad educativo para los miles de padres de familia y madres de familia que tienen que utilizar este esquema. Lo que quiere José Antonio Meade es pasar de 25,000 a 100,000. Entonces, creo que, insisto, nosotros partimos de la premisa, hay mucho por hacer en el tema educativo, por supuesto. Nadie ha dicho que ya se solucionó el problema educativo, pero de que las bases fundamentales para estar pensando en algunos años, si seguimos en ese camino de prioridad en el sistema educativo, si seguimos en ese camino, vamos a poder hablar de que tenemos maestros de calidad, de que nuestros contenidos cada vez son mejores, de que nuestros alumnos hablan inglés muy bien, de que además los contenidos que también se han establecido de equidad, contenidos para capacitar a los niños en materia de salud y de civismo, sean otros.
Entonces, las bases están, y la idea de José Antonio Meade es, con esas bases construyamos el mejor sistema educativo para que México sea potencia. Esa es la disyuntiva entre ir por este camino o ir por un camino que nos está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la reforma y de entregarle el control porque a cambio de qué está apoyando a los maestros para no evaluarlos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de devolverle la rectoría de la educación a la CENTE y a quienes no quieren ser evaluados y a quienes quieren seguir con un esquema de herencia de plazas y de venta de plazas. Está muy fácil el Vamos debate. a escuchar a Jesús Ramírez. ¿Está muy fácil el debate, dices? Es decir, está muy fácil cómo se pone los dos temas del debate. Por la educación o en contra del futuro de los niños y las niñas. Está puesta en la mesa cuáles son las dos grandes alternativas. Jesús Ramírez, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿Qué dices, Jesús? Para evitarnos interpretaciones, porque luego los voceros que dicen que lo que dijo no fue lo que dijo, sino lo que yo quiero decir que dijo, voy a citar textualmente lo que Andrés Manuel leyó de los 10 compromisos, el tema, 3 líneas sobre esta reforma, dice: se presentará al Congreso reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros. Es tan sencillo como puntual. Aquí lo que estamos detrás del debate de la reforma educativa es si queremos continuar por el mismo sistema político en el que hemos vivido, que ha utilizado y colonizado el proceso educativo, que utilizó al sindicato como fuerza de tarea contra la organización de los maestros. Recordemos la larga historia de lucha sindical y de democratización del sindicato. No podemos olvidar eso. La lucha por la educación ha sido un derecho arrancado y ha sido, creo que también, parte del proceso de democratización de la sociedad. Por eso me parece tan interesante que paradójicamente estemos hablando de la educación, no en términos electorales, sino como esencia del proyecto nacional. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que desde hace unas décadas se renunció a tener un proyecto nacional. Se hizo una modernización educativa, Salinas, con el Bester Gordillo al frente y el CENTE, no la CENTE, el CENTE es el que ha tenido el control. ¿Y cómo es posible que después de 20 años o 30 años aún continuemos sin saber cuántas plazas de maestros existen? O sea, eso no ¿Todavía puede... no sabemos? Pues eso es parte de un Ya enigma. se Bueno, ahora ya se sabe, pero... Ya se sabe, no se sabía antes. Pero ¿cómo no vamos a saber Pero eso si es una cosa básica, Hacienda como tiene para saber, control ¿verdad? del presupuesto O sea, del eso- último... Porque las del plazas último- la controlaban los sindicatos. No, pues. Bueno, Pero eso, el- eso nada más tiene que Esa tener un era una autoridad. justificación, porque el PRI, utilizó a los sindicatos como fuerza corporativa contra el control de los trabajadores. Yo creo que en te esto... platico una experiencia Ujú. sobre eso. A ver. En los servicios educativos del Distrito Federal se hizo un censo. Tardó 3 años el censo y al final se encontraron 252,000 plazas, de las cuales 9,000 estaban inexistentes, vacantes o fantasmas. No, digamos, o sea, es un problema muy severo. Muy grande. Y ahí tiene que haber un control rectorial del Estado, como cosa aquella de que hay quien sí cobra esas 9,000 plazas. Te estoy hablando de un estudio que hizo Silvia Ortega cuando fue secretaria o subsecretaria de Servicios Educativos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y se tomó un tiempo bestial por toda la complicidad de intereses. 9,000 plazas se cobraban, pero no había persona. Eso a nivel nacional es esencialmente lo que se ha utilizado como un mecanismo de pago de ese corporativismo, que tiene que ser controlado de la rectoría del Estado, Carmen. Fin A de ver. la postilla, Jesús. Sí, nada más, en ese sentido, nada más lo que yo creo que está en discusión es qué tipo de educación necesitamos y cuántos recursos invertimos y cómo los ejercemos. Y eso debía estar en el debate de los candidatos y los representantes, no si alguien con mucha decisión dice, esa reforma que vendieron como una sí modernización, es que no sí está estamos el de debate. acuerdo. No, por eso, nosotros no Claro que estamos sí de está el acuerdo debate. y vamos a un cambio. La principal o la reforma que más presume hoy el gobierno, Peña Nieto, y que está siendo defendida, es la reforma educativa. Cuando lo que vemos en los hechos, no solo es el tema del gasto excesivo para publicidad del gobierno, y en particular de la SEP, o de las oficinas de lujo que alquila la SEP ahora, que va a costar 2,000 millones de pesos durante 5 años, cuando tenemos decenas y cientos de escuelas sin reconstruir. Entonces, como que no hay una correspondencia Sin entre la agua, sin realidad drenaje. y la necesidad de invertir. Entonces, vemos menos presupuesto en educación superior, vemos menos presupuesto en la educación
básica, a pesar de que se le invierten más recursos, no llegan a las escuelas. Entonces tenemos que resolver un problema de operación de la educación en términos de la relación del Estado con los recursos, pero también de gestión educativa, como señalaba Emilio, y en esto tienen que ver los maestros. No puede haber un acto de autoridad, digamos, sin que haya diálogo con los actores involucrados, y aquí es obligado el diálogo con los maestros. ¿Por qué? Pues porque, digamos, en la historia de este país, los maestros han jugado un papel central. El PRI ya se olvidó que parte de su estructura y de su historia tiene que ver con los maestros. Y lo que hicieron con la reforma educativa fue traicionar los derechos históricos de los maestros a nivel laboral y sindical, pero sobre todo, que eso es lo más grave, a mí me parece que lo que está detrás del debate de la educación es un proyecto de país subordinado, ya no soberano, que llevamos unos años discutiendo. Lástima, bueno, para esta gente que ya pensaba que había que entregarse a, digamos, a la cultura, a la política y a la economía de Estados Unidos como horizonte para la nación, creo que la llegada de Trump les cambió los términos del debate y entonces ahora están defendiendo algo que ellos ya habían renunciado a defender. Entonces creo que en el fondo lo que queremos y lo que defendemos desde Morena y lo que propone Andrés Manuel es un país soberano, con un sistema educativo fuerte y con una economía que refleje este sistema educativo, que le dé fuerza y potencia a este país frente al concepto de las naciones. Y el otro, y para decirlo en términos claros, es pues el desmantelamiento de lo que ha sido el Estado Nacional, entre ellos, y principalmente el sistema educativo. Ahora, si hay un tema, Carmen, les ahí pido, muy les pido crítico. ahorita tomamos esto, un segundo nada más, porque nos pide aquí Mariana un cambio de juego, digamos. Ella tiene que irse, son las 10 y tiene que irse, entonces nos pide o propone que si puede seguir el debate vía telefónica. ¿Tiene inconveniente, Jesús? No. ¿Emilio? Muchas gracias. No. Entonces, bueno, Mariana... A veces se empalman las... Mariana, sí, pues sí, estamos Con el sismo. con el sismo y todo eso se nos cambió un poco la pichada del Muchas debate, gracias. pero Muchas bueno, gracias. Me conecto inmediatamente. si quieres, retomamos el hilo vía telefónica contigo. Por Hacemos favor, un muchas pequeño puente de música, breve, para organizarnos rápidamente, incorporar a Mariana Benítez vía telefónica y seguir el debate aquí con Emilio y con Jesús Ramírez por el tema, bueno, es crucial el tema de la educación. Hay varios asuntos que quedaron aquí a la mesa y que seguiremos discutiendo si me lo permiten. Volvemos en un instante más. Ay, gracias. Ya sabes.